tenemos que conocer nuestra audiencia objetivo. ¿Por qué es nuestra audiencia objetivo? Porque es aquel cliente al que queremos captar, es decir, al que realmente va a comprar en nuestra tienda porque es el que está buscando esa necesidad o el que está interesado en nuestro producto. Es muy importante que no nos centremos en nuestro ombligo, que no seamos cabezones y nosotros que somos los que conocemos el producto o el servicio, llamar a ese producto como nosotros queremos. Tenemos que llamarlo como el usuario utiliza, o sea, como el usuario lo gusta. Por eso hay que tener tener en cuenta el punto de vista de nuestro cliente objetivo. Es decir, es aquel cliente que realmente va a realizar las conversiones. No centrarnos en nuestro ombligo, es decir, no centrarnos en nuestra propia perspectiva, identificar qué palabras utiliza nuestra audiencia, a nuestros productos o servicios que vendemos. Y a partir de eso tenemos que construir el cliente objetivo y tener en cuenta qué palabras utiliza, es decir, su comportamiento de búsqueda, cómo busca, qué palabras utiliza. Por ejemplo, un ejemplo gracioso es que nosotros, la gente joven, busca muy diferente a lo que puede buscar una persona de 70 años. Por ejemplo, había una persona mayor que lo que hacía era hablar con el propio Google. Le decía, quiero ver un partido de fútbol, por favor, y cosas así, mientras que nosotros somos más tipo indio, del partido de fútbol. Entonces, también hay que tener un poco en cuenta, es un ejemplo gracioso, pero para entenderlo. ¿Vale? Entonces, iríamos a construir esa persona. Esto os recordará muchísimo a lo que es un buyer persona. Al final es recoger información de nuestro cliente ideal, por así decirlo. Porque tenemos que poner un nombre para empatizar con él, es decir, para al final crear una relación más cercana con esa persona de ejemplo que hemos creado. El trabajo y cargo nos va a dar el nivel adquisitivo y el nivel más o menos de estudios también, podemos tener una idea. También podemos diferenciar entre negocio para el consumidor final o para el consumidor profesional, es decir, B2B o B2C. ¿Por qué? Porque un consumidor final utiliza un lenguaje más coloquial, mientras que un profesional utiliza un lenguaje más técnico. Un electricista buscará cables por sus nombres técnicos que un consumidor final, que nosotros no tenemos ni idea de cómo se llama un cable y le decimos el cable de 3 colores. Y en realidad es el RCA, me parece que se llama. Los datos demográficos, pues lo de siempre, la edad, sexo, nivel adquisitivo, dónde se ubica, es decir, no nos interesa vender a una persona, es decir, si tenemos un negocio local, no nos interesa vender en Valencia, no nos interesa vender a alguien de Barcelona, porque no creo que venga, o si viene, viene de vacaciones. Pero eso es importante saber. Los objetivos y retos del cliente sería qué objetivos tiene y los retos son lo que tiene que hacer para alcanzarlo, es decir, las metas y los retos. Por ejemplo, una meta sería, el usuario tiene la meta de comprar un producto y el reto es que tiene que loguearse, o sea, tiene que crearse una cuenta en nuestra página, en usuario y contraseña, tiene que rellenar todos los datos y tiene que pasar la pasarela de compra. Para eso, para él es un reto. Entonces, como es un reto, tenemos que hacérselo lo más fácil posible y lo más liviano para que en ese proceso no se le vaya la olla y diga, es que me he cabreado, no lo entiendo y me voy y no compre el producto, ¿vale? Valores y miedos está relacionado con las motivaciones de compra y las objeciones. Las motivaciones es lo que le impulsaría a comprar ese producto y las objeciones serían esos argumentos razonados que lo que le hace negar o rechazar una compra. ¿Vale? No la rechaza porque sí, sino él tiene unos argumentos. Un valor puede ser que es una persona ecologista, entonces si le damos un producto que es respetuoso con el medio ambiente, le incentiva a comprarlo. Mientras que el miedo sería que fuera un producto que a lo mejor estuviera hecho de piel. Pues él, como es animalista, ecologista, rechaza eso porque tiene un argumento de que ama a los animales, entonces algo hecho de piel no le interesa. ¿Vale? Al final, la propuesta de valor incluye todo lo que hemos dicho, o sea, al final nuestra oferta debe englobar todo esto para darle realmente al cliente lo que quiere y lo que desea y lo que busca, que es lo que le motiva para comprar y reducir aquellos puntos de fricción que pueda aparecer, ya sea en el proceso de compra, en todo lo relacionado con la web, incluso en el propio texto, la estructura de la web, es importante cuidarlo. ¿Vale? Entonces,
porque es útil hacer toda esta tontería de definir a la persona, de ponerle un nombre y tal. Pues tiene sus ventajas. Al final, ¿por qué queremos saber cómo busca nuestro cliente ideal? Porque vamos a diferenciar entre el cliente final y el comprador final. Es decir, como hemos hablado antes, yo buscaría, si necesito un cable para el audio, en señal de audio, de vídeo, etcétera, necesitaría un cable de 3 colores. A lo mejor yo lo busco así. Pero un profesional lo buscaría conector RCA. Es súper importante, si somos una empresa que vendemos a profesionales, vamos a utilizar un lenguaje más técnico, ¿vale? Mientras que si fuera algo más coloquial de consumidor final, algo mucho más fácil. También es importante diseñar la estructura web, lo que sería la arquitectura. ¿Por qué? Porque la web, hablaríamos del menú, por así decirlo, de la forma que tiene que navegar el usuario con nuestros diferentes productos o servicios. Porque si es por ejemplo, si tenemos una tienda de suelos, si es para un cliente final, a lo mejor le interesa saber un suelo para la cocina o un suelo para el salón. Y podemos clasificar en ese menú, vale, suelos, pues suelo para el salón, y dentro del suelo del salón metes otra clasificación. Mientras que si fuera para un profesional, pues, por ejemplo, lo clasifica por durabilidad, por material, que son cosas más técnicas, son características más técnicas, ¿vale? Un ejemplo también muy bueno, que lo podéis encontrar en el libro de Fernando Maciá, es el de en cuanto a las bombillas LED. Por ejemplo, nosotros buscamos de forma normal una bombilla LED que sea barata o una bombilla LED de tal color, mientras que un profesional busca bombilla LED modelo no sé qué, tipo de LED tal, cosas súper técnicas, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar al público. El SEO en las SERPs, lo que hemos hablado antes de analizar las SERPs. ¿Qué intención de búsqueda tiene el usuario? ¿Qué quiere? Es decir, quiere comprar, está investigando para comprar, no se ha decidido, etcétera. Y hay que saber muy bien lo que ofrecer, cuándo ofrecerlo y aprovechar todo el formato de resultados de la SERP, todo lo que hemos visto de las cajitas, etcétera. Esto es un ejemplo muy bueno, por ejemplo, que nos había regalado en una de las ponencias de SEO que dio, de SEO local. Simplemente, si buscáis clases de guitarra en plural o clase de guitarra en singular, cambia totalmente. Clases de guitarra va dirigido a un público que está buscando clases de guitarra en su ciudad, mientras que clase de guitarra te salen vídeos de YouTube y no te salen resultados locales. Entonces, ¿qué nos quiere decir Google con eso? Que la gente que busca clases de guitarra en plural quiere ir a un establecimiento, es decir, a una escuela, y dar clases. Y por eso te dan los resultados locales que te dan las escuelas que hay por tu ciudad. Mientras que clase de guitarra, pero a lo mejor es un usuario que quiere saber solo una técnica o un acorde, alguna cosita pequeña que puedes encontrar en un vídeo de YouTube de algo específico. ¿Vale? Y también podemos aprovechar, como hemos dicho antes, de utilizar los fragmentos destacados a través de los datos estructurados. Es decir, poner en nuestra web datos estructurados, ya sea en un contenido o en un producto, para que la SERP nos premie y nos aparezca un fragmento destacado. Ocupamos más trozo en la SERP y destaca, llama la atención al usuario. Tenemos más probabilidades de que nos haga clic. ¿Vale? Eso lo podéis ver en las recetas, preguntas frecuentes, seguro que lo habéis visto. También es útil definir lo que serían los search persona, porque podemos optimizar los titles y la metadescripción, que es decir, de forma que el cliente, para captarlo, porque es lo primero que ve nuestro cliente cuando entra en las SERPs, es el título y la metadescripción lo primero que ve, y eso le tiene que convencer para entrar, porque a lo mejor no te convence y no clicas. Es súper útil para captar al usuario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Personalizarlo, es decir, además de utilizar la palabra clave, tenemos que ver qué motivaciones de compra tiene nuestro cliente ideal. Si nuestro cliente es muy sensible con el precio, a lo mejor nos interesa poner en el title descuento, rebajas, ofertas, porque le va a atraer a hacer clic, ¿vale? Es una forma de captar. Y ya por último, también es útil porque podemos diseñar la estructura de la página de forma eficaz. La estructura de la página se refiere a cómo está repartido el contenido en nuestra página, como puede ser una landing, ¿vale?
cómo redactamos el texto, cómo los diferentes elementos, cómo lo ponemos, en qué orden, para que el usuario realmente le motive y compre. Entonces, como hemos dicho antes, es súper importante saber las motivaciones, las objeciones, para usarlo en nuestro beneficio, resaltar las ventajas, usar argumentos que realmente capten esa venta, que convenzcan al usuario, intentar prever y reducir los puntos de fricción. Cualquier cosa que atasque al usuario o que le haga dudar, hay que intentar reducirlo. Y ya por último sería el marketing de contenidos, que es todo lo relacionado con los contenidos, es decir, las webs generalmente tienen un apartado de fax, de preguntas frecuentes, o un blog, o un glosario, etcétera, que es lo que hace es resolver todas las dudas del usuario o las posibles dudas. Es súper importante que las keywords que hemos detectado en el Keyword Research, las informacionales las metemos en el blog, es decir, en toda nuestra estrategia de marketing de contenido, para resolver las dudas del cliente y que al final se decida por comprar algo. Es decir, le tenemos que ayudar en el proceso de compra, le tenemos que meter en el embudo e ir ayudándolo para que al final compre nuestro producto.